Entonces, buenos días chicos, nuevamente. Estamos dando inicio a la segunda videollamada del día de hoy. Perdón, a la primera videollamada del día de hoy. La segunda videollamada, estaba pensando en en la segunda videollamada, se va a hacer a las 10 de la mañana. Pero entonces en la segunda videollamada vamos a tener una actividad diferente a a la retroalimentación que solemos hacer. Esta actividad, como ustedes vieron en en el saludo inicial, se va a llevar a cabo a través de de la página de Quizzes. Es una actividad que relaciona y que trae a colación algunos eventos históricos en la historia del planeta Tierra, ¿cierto? Y esto lo hace con el programa de televisión, uno de los más famosos programas de televisión, que son Los Simpson. Entonces, antes de las 10 voy a compartir con ustedes el enlace de la página y el código con el cual deben acceder. Entonces, para que ustedes puedan registrarse, puedan añadir un nombre de usuario, lo pueden poner como su primer nombre y su primer apellido, ¿de acuerdo? Así sé y tengo presente quién participó de esta actividad, ¿de acuerdo? Entonces, a los que hayan participado de esta actividad, en la segunda videollamada les digo cuáles esos puntos adicionales que obtienen o que obtienen por hacer partícipes de esta actividad. La actividad no dura más de 30 minutos y es un quiz, es algo similar a a las evaluaciones que presentamos, es solo de respuesta múltiple con unas imágenes que se presentan y pues hacen alusión a algunos eventos históricos de nuestro de nuestro país, bueno, de nuestro país no, perdón, del desarrollo de la historia del planeta Tierra, de algunos hechos históricos. Entonces, esta es la idea para el caso de la segunda videollamada, una actividad que relaciona hechos históricos a través de imágenes de los Simpsons. Mm, Eso se va a hacer a las 10, ¿de acuerdo? Entonces, para nuestra primera videollamada, que es la introducción del tema, iba a socializar con ustedes lo de la semana 15 y 16, que corresponde a la semana 15 y 16, y tiene que ver con el tema que ya habíamos venido trabajando, que es con las ecuaciones y con las reacciones químicas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a arrancar. Si tienen alguna duda o inquietud acerca de la entrega pasada, es decir, de lo que vimos en reacciones y en ecuaciones químicas, podemos hacerlo al final de la videollamada, junto con las preguntas o inquietudes que surjan a partir de esta introducción. Entonces, chicos, para el caso de las semanas 15 y 16, vamos a trabajar un componente bastante importante en química, que es el balanceo de ecuaciones químicas por el método de tanteo, y como su nombre lo indica, es tantear la ecuación o la reacción química para poder balancearla. Y el otro componente es son cálculos estequiométricos, es la relación de los cálculos estequiométricos. Y vamos a encontrar que el trabajo en casa, bueno, la tarea, perdón, el documento 3, eh, va a estar relacionado más con este tema. Lo hago así, la metodología de trabajo que he manejado para cuando tenemos que adelantar por calendario académico 2 semanas, dejo un trabajo de un tema y el otro trabajo en el cual se profundiza el otro. Es decir, que para la actividad, para el trabajo del día de hoy, que me deben entregar antes de las 12, voy a profundizar más en la semana 15, ¿de acuerdo? Para el caso del trabajo del documento 3, que es la tarea, profundizaré más en la semana 16, ¿de acuerdo? Pero igual los dos se involucran. Entonces, chicos, para el caso del día de hoy, en la actividad vamos a encontrar más trabajo que relaciona lo que vamos a ver en la semana 15, ¿de acuerdo? Entonces, el balanceo de método por el balanceo
por el método de tanteo, perdón. Eh, Se los voy a explicar a continuación. Voy a hacer una pequeña introducción de este tema y vamos a visualizar el componente de la estequiometría más en en el documento 3, ¿de acuerdo? A lo que esto se relaciona con el componente de estequiometría. Entonces, chicos, para el caso del día de hoy, vamos a trabajar esta ecuación. La habíamos trabajado la clase pasada, perdón, el viernes hace 8 días. Y trabajábamos lo siguiente. Trabajábamos esta ecuación y trabajábamos algunas partes de esta ecuación, ¿de acuerdo? Para el caso del balanceo por tanteo, por este método, debemos recordar debemos recordar los requisitos que debíamos cumplir para las ecuaciones químicas para escribirlas correctamente. Entonces, recordemos, recordemos que los requisitos que tenemos que tener en cuenta para escribir las ecuaciones químicas correctamente eran principalmente dos: el principio de la conservación de la materia, la carga y la energía, y este principio me permitía escribir correctamente la ecuación, ¿de acuerdo? Ese y el que corresponda a un proceso real. Entonces, ¿en qué se basa este principio? ¿En qué se basa esta premisa? Que todo lo que entra en una ecuación química como reactivos debe salir como productos, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo 20 átomos de hierro, no sé, estoy poniendo un ejemplo, en mis reactivos, esos mismos 20 átomos de hierro deberán salir en mis productos y se deberán reflejar en los productos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea con el balanceo por tanteo. Eh, Vamos a ver un ejemplo a continuación y vamos a explicar paso a paso cómo podemos balancear las ecuaciones. Entonces, chicos, a continuación tenemos esta ecuación que la vimos hace 8 días, el viernes pasado, y aquí explicábamos unas partes de la ecuación, ¿cierto? Explicábamos el subíndice, el símbolo químico, lo que significaba, cómo podíamos interpretar la ecuación. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a trabajar en el balanceo químico. Entonces voy a reescribir nuevamente la ecuación y vamos a llegar al balanceo de la misma. Antes de hacer este balanceo, les iba a indicar que para el balanceo químico, es decir, para trabajar con este tema, ya les digo, tenemos oxígeno que se está mezclando o está reaccionando, ¿cierto? Con magnesio, perdón, con magnesio. Y eso me está produciendo o está generando óxido de magnesio, ¿cierto? Esa es la reacción que tenemos al lado izquierdo, es exactamente la misma, pero entonces voy a poner esta reacción como ejemplo para que la podamos balancear y para poder hacer la introducción al tema. Entonces, hace 8 días les explicaba o les hablaba acerca del coeficiente estequiométrico, que es este de acá, es el numerito que acompaña a los elementos o a los compuestos en la parte izquierda, ¿cierto? En la parte izquierda, este de acá, bueno, este de acá, este de acá y este de acá. Recordemos que si no se escribe, no significa que no haya nada, ¿de acuerdo? Si no se escribe es porque está siendo omitido y eso significa que la cantidad o el coeficiente estequiométrico es 1, ¿de acuerdo? Esto pasa de igual forma con los subíndices. Si ustedes se dan cuenta, este de acá, el numerito pequeñito que acompaña a los elementos en la parte inferior derecha de los elementos, me va a indicar la cantidad de átomos que están presentes en ese compuesto, ¿de acuerdo? Lo mismo, si no se escribe, es decir, que está siendo omitido, esto da igual o me da a entender a que la cantidad es 1, ¿de acuerdo? Eso pasa con el coeficiente estequiométrico y acá es algo muy importante y es que recordemos
que para el balanceo por el método de tanteo, que es el tema del día de hoy, estos números, el coeficiente estequiométrico, son los números que vamos a poder modificar, ¿de acuerdo? Los subíndices no los vamos a poder modificar. El balanceo por el método de tanteo se basa en jugar con estos coeficientes estequiométricos. Podemos cambiar estos números a nuestra conveniencia, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar con la ecuación que tenemos a continuación, que es la misma que les había presentado. Es la de qué, es la de la obtención, perdón, ya aquí listo, es la de la obtención de un óxido de magnesio, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a obtener ese óxido de magnesio? Vamos a obtenerlo a partir de oxígeno y de magnesio. La reacción de estos dos elementos me va a generar óxido de magnesio. Entonces, muchachos, recordemos que los únicos números que vamos a poder modificar en el balanceo por el método del tanteo son los coeficientes estequiométricos, es decir, el número que acompaña al elemento o al compuesto a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos nuevamente la premisa de la conservación y es que me indicaba que se debe conservar en todo proceso químico la materia, la carga y la energía. Nos vamos a enfocar en la materia, ¿de acuerdo? La carga y la energía no la vamos a profundizar el día de hoy. Vamos a profundizarnos en la materia. Es decir, que todo lo que reacciona, todo lo que entra en una ecuación, en una reacción química, debe salir. Entonces, si yo tengo 20 átomos de oro en una ecuación o en una reacción química, esos 20 átomos de oro deben salir como producto, ¿de acuerdo? ¿Cómo tenemos que balancear? Vamos a modificar los coeficientes estequiométricos con el fin de que todo lo que yo tengo en reactivos lo tengo en productos. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio y vamos a tener en cuenta el siguiente orden para el balanceo. Vamos a tener en cuenta los metales, los no metales diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Vamos a tener en cuenta en el balanceo el hidrógeno y por último el oxígeno. Ese es el orden que vamos a seguir. Se ha demostrado que siguiendo el orden, este orden de balanceo se puede llegar más fácil con el resultado final del balanceo y vamos a tener en cuenta entonces los metales, los no metales, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, ¿qué metales tenemos a continuación? Tenemos el magnesio. Esto es un buen método que yo recomiendo para que podamos balancear. Identificar los elementos y ubicarlos debajo de la flechita, que es la que me indica lo que se está produciendo, lo que se está generando. Entonces, vamos en orden y teniendo como primer elemento el metal, vamos a identificar de estos elementos cuál es el metal. Entonces, nos damos cuenta que el metal es el magnesio, que está involucrado en la reacción. O sea, tengo magnesio tanto en reactivos como en productos. Y vamos a darnos cuenta, ¿tenemos no metales? No, no hay no metales diferentes al hidrógeno y al oxígeno. ¿Tenemos hidrógeno? No tenemos hidrógeno en la reacción. Entonces, por último va el oxígeno. Entonces, en esta reacción únicamente tenemos magnesio y oxígeno, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar cuántos átomos de estos elementos están presentes. En la parte izquierda voy a tener en cuenta los reactivos y en la parte derecha voy a tener en cuenta los productos. Entonces, démonos cuenta o veamos que el coeficiente estequiométrico de todos por ahora es 1, ¿cierto? No está, no está y tampoco está. Entonces, el coeficiente estequiométrico es 1. Pero entonces veamos la cantidad de átomos de magnesio primero, que es el primer elemento que encontramos en nuestra lista. El coeficiente estequiométrico del magnesio es 1 y su subíndice es 1. ¿Cómo sabemos la cantidad de elementos que hay? Multiplicando el coeficiente estequiométrico por su subíndice. ¿De acuerdo? Es decir, que sin necesidad de escribir los dos números, nos damos cuenta que solo hay un elemento, un átomo de magnesio. ¿De acuerdo? Ahora veamos el oxígeno. El coeficiente estequiométrico de este oxígeno molecular es 1, pero el subíndice es 2.
¿Cómo hacemos para saber la cantidad total de átomos de oxígeno que están presentes? Multiplicamos el coeficiente estequiométrico por el subíndice, es decir, que 1 por 2 me da 2, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos átomos de oxígeno en esta parte de la ecuación que son los reactivos, y ahora vamos a visualizar los elementos presentes, el número de átomos presentes aquí en este compuesto. Si ustedes se fijan, el óxido de magnesio es un compuesto, es un óxido, y el coeficiente estequiométrico va a afectar a todo este compuesto. ¿Y cómo lo va a afectar? Si yo pongo un 1 acá, me doy cuenta que el subíndice del magnesio es 1 y el subíndice del oxígeno es 1. ¿De acuerdo? Con un 1 no vemos que sea tan significativo, pero si por ejemplo ponemos un 3, si ponemos un 3, voy a poder multiplicar este 3 por este 1 y este 3 por este 1, es decir, por la cantidad de magnesio y por la cantidad de oxígeno que van a estar presentes en este compuesto. Para este caso, vemos que tampoco hay nada, entonces el coeficiente estequiométrico es 1, ¿cierto? El coeficiente estequiométrico es 1 y lo que me va a indicar en cantidad es que en magnesio tengo 1 y en oxígeno tengo 1 también. Entonces, para el caso de la cantidad de estos elementos, ya hicimos el balance general, nos damos cuenta que en reactivos hay un átomo de magnesio y dos átomos de oxígeno, y para el caso de productos tenemos que hay un átomo de magnesio y un átomo de oxígeno. Recordemos que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Todo lo que tengo en reactivos tiene que salir en productos. Esto es en lo que se basa el balanceo químico, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, el magnesio está balanceado, hay uno y uno, ¿cierto? Tanto en la parte izquierda como en la parte derecha de la ecuación tenemos uno y uno, está bien. Ahora nos damos cuenta que para el caso del oxígeno no está balanceado. Pues en el lado de los reactivos tengo dos átomos de oxígeno, pero en el lado de productos tengo solo uno. ¿Qué hacemos entonces, chicos? Vamos a empezar a jugar con los coeficientes estequiométricos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo jugamos con los coeficientes estequiométricos? Asignando números que sean convenientes para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, como el magnesio está balanceado, voy a empezar con el oxígeno. Entonces, si observamos nuevamente, el subíndice del oxígeno me da 1, ¿de acuerdo? Es 1 y el coeficiente estequiométrico es 1. Debemos modificar el coeficiente estequiométrico y debemos buscar un número que multiplicado por 1 me dé 2 para poder igualar esta cantidad. O viéndolo en palabras más sencillas, tenemos que igualar esta cantidad. ¿Qué número podría reemplazar al 1 para que quede balanceado o para que quede de igual cantidades? ¿No se ve nada? Espera que ocurrió algún problema con la presentación de la pantalla. Entonces voy a volver a intentarlo. Pantalla completa, permitir. Espera a ver si así ya... Creo que ahora sí está cogiendo la presentación de la pantalla. No se estaba presentando. Listo, muchachos. Eh, todo lo que les había mencionado era acerca de esta reacción, ¿cierto? La reacción ya la habíamos visto, creo que ya se está presentando. La reacción ya se había visto, esta ecuación la habíamos trabajado la clase pasada, el viernes pasado, y era esta, ¿de acuerdo? Era la de la obtención de este óxido. Listo, ya se empezó a presentar
María, gracias por decirme. ¿Qué hice? Voy a trabajar la misma ecuación, como ustedes pueden darse cuenta, esta de acá, oxígeno, magnesio y el óxido de magnesio. Entonces, lo que les mencionaba es que para balancear tenemos que seguir este orden. Es recomendable seguir este orden: metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué estaba haciendo a continuación? Lo que hice ahora fue un balanceo, un pequeño escaneo de esta ecuación, y ustedes lo pueden visualizar en pantalla. ¿Qué hice? Nuevamente, me doy cuenta que en el lado de reactivos solo tengo un átomo de magnesio, lo escribo, un átomo de magnesio, y para el caso del oxígeno, el coeficiente estequiométrico del oxígeno es 1, pero el subíndice es 2. ¿Cómo hago para saber la cantidad total de átomos en este tipo de casos? Multiplico el coeficiente estequiométrico por su subíndice. ¿Cuánto me les da 1 por 2? 1 por 2 me les da 2, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la cantidad de oxígenos que voy a tener en reactivos. 2, ¿de acuerdo? Ahora, haciendo el balance para los productos, me doy cuenta que el coeficiente estequiométrico también es 1, y ese coeficiente afecta tanto al magnesio como al oxígeno. Es decir, que al tener una sola unidad de coeficiente estequiométrico, un 1, voy a tener un 1 en el magnesio y un 1 en el oxígeno. Entonces, ¿qué hago, chicos? El balanceo tiene que ver, o se trata del juego en la modificación de los coeficientes estequiométricos. Si ustedes miran mi pantalla, se dan cuenta que tenemos un átomo de magnesio en reactivos y un átomo de magnesio en productos. Es decir, que está balanceado, ¿cierto? La cantidad es la misma, 1 y 1. Pero si ustedes se fijan en el oxígeno, nos damos cuenta que para el lado de los reactivos tengo 2 átomos de oxígeno, y para el lado de los productos tengo solo 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué número debo cambiar este 1 que está acá, que se omite, ¿cierto? ¿O qué número debo poner ahí para poder balancear esa cantidad? El número por el cual debo cambiar o modificar este coeficiente estequiométrico va a ser de mi conveniencia. Es decir, que si acá hay 2 y acá hay 1, ¿qué número debo poner? El número que debo poner es 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué 2? Porque al poner el 2, este 1 se modifica, y en cuanto a oxígeno deja de haber 1 y ahora pasa a ser 2. ¿De acuerdo? Recordemos que el coeficiente estequiométrico afecta a todo el compuesto, y ya habíamos trabajado en el subíndice del magnesio, que es 1, y en el subíndice del oxígeno, que también es 1. ¿De acuerdo? Para saber la cantidad total de átomos, que hacíamos, multiplicábamos el coeficiente estequiométrico por los subíndices. Entonces, este 2 multiplico al 1, ¿cierto? ¿Cuánto me les da 2 por 1? Nuevamente 2 por 1 da 2, y por eso la cantidad de oxígeno se ve modificada. Ya no hay 1, pasa a ser 2. ¿Qué me permitió hacer ese coeficiente estequiométrico 2 que puse a conveniencia? Balancear la cantidad de oxígenos. Es decir, tengo 2 y 2. Tengo 2 átomos de oxígeno, tanto en reactivos como en productos. Es decir, que ya balanceé el oxígeno. Ahora, para el caso del magnesio, nos damos cuenta que este coeficiente estequiométrico también afecta al magnesio. Es decir, que ese 2 también se va a multiplicar por el subíndice del magnesio, y esta cantidad se me va a modificar también. Es decir, que ahora ya no voy a tener un solo átomo de magnesio de este lado, sino que también voy a tener 2. ¿De acuerdo? Voy a tener ahora 2. Pero entonces se me desbalanceó, se me modificó el balanceo del magnesio. Y es aquí donde entra el juego con los coeficientes estequiométricos. Si ahora tengo 2 de este lado, que es en productos, ¿qué número debo colocar aquí para modificar ese 1? Lo mismo, acá también tengo que ser conveniente con los coeficientes estequiométricos. Y si acá antes había 1, ¿qué hago ahora, chicos? Pongo un 2
Pues al otro lado hay 2. Al poner un 2, deja de haber uno y pasan a haber 2 átomos de magnesio. Es así como se balancea por el método del balanceo por tanteo. ¿De acuerdo? Como su nombre lo indica, es tanteando la ecuación. Si nos fijamos en toda la ecuación, ya nos damos cuenta que está balanceada. Hay 2 átomos de magnesio, sí, en reactivos y 2 átomos de magnesio en productos. Hay 2 átomos de oxígeno en reactivos y hay 2 átomos de oxígeno en productos. Entonces, este es el balanceo por tanteo. Eh, no sé si tengan preguntas. Vamos a hacer otro ejemplo, pero mientras tanto pueden preguntarme si tienen dudas o inquietudes. ¿De acuerdo? Así se balancea por el método de tanteo, tanteando la ecuación. Y si ustedes se fijan, la ecuación que habíamos trabajado anteriormente ya se encontraba balanceada. ¿De acuerdo? Teníamos el coeficiente estequiométrico del oxígeno era 1, el coeficiente estequiométrico del magnesio era 2 y el coeficiente estequiométrico del óxido de magnesio era 2. Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? Que en la actividad del día de hoy, que es el documento 2, vamos a encontrar algunas ecuaciones para balancear, pero además de encontrar unas ecuaciones para balancear, vamos a encontrar unos puntos adicionales para relacionar el tema de la estequiometría, ¿de acuerdo? Encontramos en los mismos puntos algunos puntos de consulta, como que es el balanceo químico, una pequeña definición, por qué es tan importante balancear las ecuaciones químicas, y vamos a encontrar estas ecuaciones para balancear, ¿de acuerdo? También vamos a encontrar en el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo lo que me relaciona a la estequiometría. Eh, Estos ejercicios de acá son de una pequeña consultica, no son muy largos, no son tan largos. Y para el caso del 6, que son como cuáles son los cálculos mol a gramo y gramo a mol, podemos dar un ejemplo por cada uno, ¿de acuerdo? Un ejemplo por un cálculo de mol a gramo y un ejemplo por el cálculo de gramo a mol. Para el caso del séptimo punto, vamos a calcular eh, estos gramos y estas moles y vamos a empezar a trabajar con la unidad fundamental, que es la cantidad de sustancia en química, que son las moles. Entonces, chicos, voy a darles otro ejemplo de balanceo por tanteo y veríamos entonces dudas o inquietudes que tengamos de esta clase o de la clase pasada. ¿De acuerdo? Voy a escribir la siguiente ecuación química, claramente sin balancear para que la podamos desarrollar. Entonces, tenemos esta ecuación química, tenemos el zinc, perdón, vamos a hacerlo en negro. Tenemos el zinc, tenemos la siguiente especie, que es un óxido ácido, que es el, el dióxido de azufre, SO2, y esto me produce, me genera u obtengo una sal de zinc, ¿de acuerdo? Es zinc S2, S2O4, ¿de acuerdo? Los subíndices, recordemos que son más pequeñitos, son los números que encontramos a la derecha a la derecha y en la parte inferior de los elementos. Entonces, esta es la ecuación. Esta es la ecuación que vamos a trabajar y que vamos a balancear, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la siguiente ecuación, está desbalanceada, ¿cierto? Está desbalanceada. ¿Qué vamos a hacer a continuación entonces, chicos? Vamos a hacer lo que ya les había eh, dicho. Vamos a seguir el orden de balanceo que encontramos aquí en la parte izquierda, en donde vamos a balancear metales, no metales, ¿cierto? Hidrógeno y oxígeno. Ese es el orden de balanceo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar los elementos presentes en mi ecuación y lo vamos a hacer por separado. ¿Qué elemento metálico encontramos en esta reacción química? El zinc, sí, muy bien, el zinc es un metal.
¿Qué elemento no metálico encontramos en esta ecuación o en esta reacción química diferente al hidrógeno y al oxígeno? Encontramos al azufre, ¿cierto? De símbolo químico S. Y por último encontramos al oxígeno. En esta ecuación o en esta reacción química no tenemos al hidrógeno, por lo tanto no lo vamos a escribir, por supuesto. ¿Cómo vamos a balancear? Vamos a balancear por orden. Vamos a tener en cuenta este orden, el zinc, el azufre y el oxígeno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a saber o a ver cuál es la cantidad inicial que tenemos de zinc, de azufre y de oxígeno y de la sal de zinc. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, el número de átomos de zinc que tenemos en reactivos es 1, ¿cierto? 1. La cantidad de átomos de azufre que tenemos en reactivos también es 1. Y la cantidad de átomos de oxígeno que tenemos en la ecuación es 2 en reactivos. ¿Sí ven? Su subíndice me lo está indicando. Tenemos 2 átomos de oxígeno. Y ese 2 únicamente afecta al oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la cantidad de átomos que están en los productos. Vemos que de zinc hay 1, de azufre hay 2, ¿cierto? Y de oxígeno hay 4. Entonces, si observamos, el único elemento que está balanceado es el zinc. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a arrancar a balancear ese, vamos a arrancar a balancear el azufre. ¿Por qué parte está desbalanceada? ¿Por la parte izquierda o la parte derecha? Nos damos cuenta que hay más de azufre en la parte derecha. ¿De acuerdo? Entonces, eso me indica que voy a empezar a balancear en la parte izquierda de esta ecuación. Hagan de cuenta que esta ecuación es como una balanza en donde tenemos que jugar con las cantidades para dejarla perfectamente balanceada. Si en el lado de los productos tengo 2 átomos de azufre y en el lado de los reactivos tengo 1, ¿qué número debo ubicar para que quede balanceado? Debo ubicar el 2. El 2 es un número muy conveniente también para este balanceo, pues me modifica la cantidad de azufre y no solo la cantidad de azufre, chicos. Me modifica no solo la cantidad de azufre, sino que también me modifica la cantidad de oxígeno. Recordemos que el coeficiente estequiométrico me afecta a todo el compuesto. Entonces, en cuanto a azufre, dejo de tener un átomo de azufre y paso a tener 2. Y en cuanto a átomos de oxígeno, dejo de tener 2 átomos de oxígeno para tener 4. ¿De acuerdo? ¿Y por qué 4? Porque 2 por 2, 4. Dejo de tener 2 átomos de oxígeno y paso a tener 4 átomos de oxígeno. Solo con poner ese 2 en esta ecuación me balanceó toda la ecuación. Tengo un átomo de zinc y un átomo de zinc. 2 átomos de azufre a ambos lados. Y tengo 4 átomos de oxígeno a ambos lados. ¿Es necesario hacer más? No, no es necesario hacer nada más en esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, si tienen dudas, preguntas o inquietudes de este método de balanceo, por favor, este es el momento. Les recuerdo que vamos a ver también estequiometría y para el caso de la segunda videollamada vamos a ejecutar una actividad de los hechos históricos del mundo, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a hacer representado o lo estamos representando con algunas imágenes del programa televisivo de Los Simpsons. Entonces, la participación de ustedes es muy importante. Voy a tener muy en cuenta la participación de ustedes en la segunda videollamada para esta actividad y al finalizar la actividad les indico eh, cuáles son esos puntos extra o esos puntos adicionales por haber participado en en, en la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, ese es el tema del día de hoy, balanceo por el método del tanteo y algo de estequiometría. Esto del factor molar lo vamos a trabajar como consulta para el caso del último punto. Yo tengo un video con el curso con el que tuve ayer, en el cual explicaba estos puntos y explicaba, para mí, a mi parecer,
el punto 3, el apartado F, que es este último ejercicio, me pareció un poquito complicado. Eh, Voy a dejar que ustedes lo desarrollen, lo intenten y a ver cómo les va. Si no alcanzamos a abarcar este ejercicio en la segunda videollamada por la actividad, les voy a compartir el video del curso de ayer, ¿de acuerdo? Ahí se encuentra explicado ese punto y se encuentra explicado también el punto 7. Entonces, si no alcanzamos, les comparto el video del curso con el que tuve ayer para que lo podamos visualizar. Profe, La idea de la idea de esta actividad es que hagamos algo diferente. Recordemos, vamos a abarcar algunos eventos históricos con esta serie televisiva de Los Simpsons. Cuénteme, Juan Pablo. profe, qué pena haber llegado un poco tarde, es que yo traté de estar pendiente del link y no lo encontré ahí, pues, ay, apenas me había dado cuenta que estaba ahí como en un mensaje, perdón. Exacto, no, sí, tranquilo, no se preocupe, Juan Pablo. Siempre voy a compartirles con ustedes los links a las videollamadas en los comentarios de clase. Entonces, para que estén atentos, siempre lo he hecho así. Entonces, para que no perdamos la costumbre con mi materia. Para el caso del día de hoy, ahí ustedes se dan cuenta de la hora a la que fue publicado el comentario. Se me hizo un poquito tarde, presenté algunos inconvenientes con el inicio de la videollamada, pero ahí la publiqué antes de las 7:40. Generalmente lo hago a las 7:29, pero entonces pues el día de hoy presenté algunos inconvenientes, entonces también me excuso por ello. Esa fue la introducción al tema del día de hoy, chicos. Nuevamente les repito lo de la actividad, es a las 10 de la mañana, es en videollamada y para que ustedes se registren en esa página como nombre de usuario, lo van a hacer con su primer nombre y su primer apellido. Así sé quién participó y quién no participó de esta actividad para tenerlos en cuenta con lo que les voy a comentar en la segunda videollamada. Esa es la idea, trabajar esta actividad, esta es la introducción al tema y eso sería todo por la primera videollamada, chicos. Si tienen alguna duda o inquietud, pues arranquemos a solucionarlas y si no, ya podemos dar por terminada esta videollamada. Profe, ¿cómo se puede saber en la página? Yo les voy a compartir el link. Ahí, bueno, ahí en el saludo les indico que a las 10 voy a llevar a cabo esta actividad como publicación, ¿de acuerdo? Es decir, les va a aparecer justo aquí como la primera publicación en nuestro tablón. Voy a hacer esa primera publicación, perdón, esa publicación en donde les voy a compartir el enlace para que se unan y les voy a compartir el código para que ingresen a este juego, ¿de acuerdo? Ok, Entonces, antes o de, sea que antes de ahí las 10 de la entramos, mañana, ¿cómo? ujú, ahí entramos y llenamos los datos y comenzamos el juego que usted nos envíe. Exacto, les envío antes de las 10, les voy a publicar el enlace y el código para que se unan. Ok, A eso de las y 10:05, 10:10 estaríamos empezando mientras se unen todos y mientras yo le doy clic en comenzar al juego. Eso sería todo, chicos. profe, ¿y el juego de qué trata más o menos? Eventos históricos en el planeta Tierra, Ujú. con la socialización de algunas imágenes del programa televisivo de Los Simpsons. Entonces, son unas preguntas en las cuales intervienen algunas imágenes de Los Simpsons y debemos seleccionar la que para nosotros es correcta. ¿De acuerdo? Ok, ¿y eso cuenta como alguna nota o algo así? Exacto, sí, señora. A las 10 de la mañana les aviso qué puntos adicionales tienen. Los que participen, claro. Ok, profe, otra pregunta. Cuénteme. Ya vi el video sobre lo de Molin y la clasificación de ¿de qué? De los símbolos y eso, y de cómo a sacar el balance. Al Sí, balance prácticamente es como literalmente apartar las partes químicas, sí, o sea, oxígeno, nitrógeno, no metales, metales, ¿sí? exacto, sí. Balancearlas, simplemente es eso. Sacar un Exacto, número que quede igual al otro. exacto. Esa es la idea. Separar Ah, los ok. elementos químicos, como yo lo estaba haciendo Ujú. en la introducción,
de esta forma y asignar números de tal forma que sean igual en la parte izquierda que en la parte derecha. Esa es la idea, Ah, teniendo en ok. cuenta un par de reglitas y eso sería todo. Listo, Ok, chicos, profe. entonces ya podemos dar por finalizada la videollamada. Voy a dejar de grabar y nos vemos a las 10 de la mañana. Profe, por si algo usted podría